Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. El pulso. Durante incontables eones viajamos entre las estrellas, echamos raíces en mundo tras mundo y encontramos miles de razas sintientes. Algunas eran muy parecidas a nosotros, otras resultaban aterradoramente alienígenas al principio. A las suficientemente evolucionadas las recibíamos como iguales. A las primitivas las armonizábamos y elevábamos, pero siempre bajo nuestros términos. 1000 razas nos rindieron tributo. El pulso de la vida resonaba con nuestra voluntad. Y entonces encontramos a los silenciosos, en el tercer mundo de un sol débil. Una de nuestras naves de esporas descubrió formaciones de piedra que abarcaban hemisferios completos, como nunca antes habíamos visto. Capturamos a sus habitantes y los examinamos con gran curiosidad. Realizamos todo tipo de pruebas que pudimos concebir, mientras apenas podíamos creer que vertebrados sin pelo tuvieran capacidad para la inteligencia. Nuestra confusión era comprensible. En incontables mundos habitados, vimos el mismo avance evolutivo surgir una y otra vez. A través de miles de millones de convergencias al azar, una raza dominante alcanzaba el umbral de la inteligencia. Con ello llega la conciencia, la empatía y el consenso a nivel de especie. La raza se expande por el planeta, unificada en pensamiento y acción, y alcanza un equilibrio óptimo con su entorno. Están dotados de una mayor comprensión de su propia biología evolutiva y de la biosfera que los rodea, y comienzan a dirigirla hacia sus propios fines. En 2 o 3 ciclos largos, su avance culmina en la crianza de bioentes migratorios que los llevan más allá de su mundo natal. Ahí, con nada más que el vacío a su alrededor, sus nuevos sentidos escuchan los primeros ecos del pulso que se extiende por las estrellas. Y así, dejan atrás los límites del tiempo y la distancia y toman su lugar dentro de la comunidad galáctica. A menudo nos encontrábamos a una especie antes de que llegara a este punto. Acelerábamos su desarrollo evolutivo, armonizábamos su mente grupal emergente un poco más cerca de la nuestra, y muy pronto, en el gran esquema de las cosas, otra raza amistosa entre las estrellas nos correspondía con apenas un poco más de lo necesario para mostrar su aprecio por nuestra guía. Algunas de las razas más antiguas cuestionaron la sabiduría de nuestras acciones, pero las relaciones entre nosotros y nuestros elevados siempre fueron mutuamente beneficiosas. Éramos muy buenos en lo que hacíamos. Sin embargo, contra toda probabilidad, estos humanos habían llegado a dominar su planeta sin desarrollar jamás una empatía verdadera. Poseían un eco vestigial de ella que les permitía adivinar los pensamientos y emociones de otros, basándose en señales visuales y auditivas. También era así como se comunicaban. Agitaban sus apéndices y hacían vibrar el aire como bestias no evolucionadas en época de apareamiento. Y de algún modo, una apariencia de significado se transmitía entre ellos. Ese intercambio de información tan rudimentario no era ni de lejos lo suficiente para apartarlos de sus instintos depredadores. Estaban desorganizados, eran caóticos, no evolucionados, y se exterminaban los unos a los otros con poco miramiento. Para cuando los encontramos, habían dominado toda la superficie de su planeta sin haber llegado jamás a una forma de evitar el colapso catastrófico que los esperaba al final de su propio crecimiento exponencial. De hecho, debido al singular callejón sin salida evolutivo en el que se encontraban, la raza en su conjunto nunca desarrolló nada más allá del dominio más rudimentario de su biosfera. Seguían muriendo por enfermedades y accidentes con la misma frecuencia que por violencia intencional o autodestrucción. Segmentos enteros de sus colmenas languidecían en la enfermedad. Para compensar sus carencias, desarrollaron en su lugar un arte único del ensamblaje.
Era un método dirigido de construcción, sin el uso ni la creación de bioentes. Construían dispositivos para todo propósito concebible, usando únicamente los materiales de su entorno. Sin un solo órgano de fusión a la vista, se lanzaron a su órbita cercana montados sobre tubos metálicos llenos de químicos volátiles. Sin nosotros, el secreto del viaje por el pulso les habría sido negado para siempre. Pero ya habían alcanzado lo inconcebible. Según todo análisis, una raza así debería haberse extinguido por sí misma hace mucho tiempo. Y sin embargo, ahí estaban. Ya no podíamos negar su inteligencia. A pesar de su vulgar peculiaridad, el ingenio de su raza no tenía rival. Nuestra codicia superó a nuestra razón. Comenzamos a elevar a los humanos. Nuestro contacto inicial fue problemático. Incapaces de determinar sus jerarquías, simplemente enraizamos nuestros módulos de aterrizaje en sus agrupaciones más densas y esperamos a que sus líderes actuales se presentaran. Cuando en su lugar respondieron con violencia, llenos de pánico, nos vimos obligados a defendernos e hibridar una generación de emisarios para difundir el mensaje de cooperación. Cuando la humanidad finalmente comprendió nuestras intenciones, volvió a recurrir a la violencia, pero no contra nosotros, sino entre ellos mismos. Lucharon con la convicción absoluta de que nuestros dones solo serían entregados a unos pocos. Pasamos 26 ciclos cortos pacificando y elevando a los humanos, más de 5 veces, más que con cualquier otra raza anterior, pero finalmente tuvimos éxito. Los humanos abandonaron en gran medida sus propias creencias y adoptaron las artes evolutivas con vigor. Nunca adoptaron una mente grupal que abarcara a toda su raza, pero enjambres simbióticos de empatía localizados les permitieron coexistir en armonía como nunca antes. Ya no estaban atados a la velocidad luz, y entonces cabalgaron el pulso y rápidamente se expandieron más allá de su cúmulo estelar local. En su gratitud, nos obsequiaron tantos hábitats optimizados que nuestra raza fue arrastrada a una nueva edad dorada de expansión que superó incluso nuestras mayores expectativas. Aunque fuera brevemente, los humanos añadieron su voz al pulso de la vida, y todos fuimos más ricos por ello. Pero la edad dorada no duraría. Los primeros indicios de problemas ondularon a través del pulso desde la frontera entre el espacio humano y el Bree. El resto de las razas civilizadas hacía mucho tiempo que habían decidido mantener una amplia distancia de los aislacionistas Bree. Tras cederles colonias propias en más de una ocasión, estábamos seguros de la hostilidad existente en nuestras dos razas. Predijimos sus ataques de represalia contra hábitats humanos con 55 ciclos cortos de anticipación, pero minimizamos los peligros ante nuestros aliados confiados. Su expansión continuó sin pausa. El por qué los Bree decidieron desatar toda su furia en esta ocasión, nunca lo sabremos. Enjambres de subversores secuestraron simultáneamente cientos de naves humanas. Mentes buscadoras inutilizaron cascos y unieron a la fuerza a las tripulaciones indefensas. Nodos psíquicos insertaron terrores indescriptibles directamente en los pensamientos de sus prisioneros, y luego arrojaron esas mentes profundamente enloquecidas al pulso para llamar a sus mundos natales condenados. Cualquier raza unificada habría quedado paralizada por el ataque, al menos temporalmente. Los humanos, en sus colectivos dispersos, no fueron tan duramente golpeados al inicio, pero esa misma difusión les impidió formar una respuesta unificada contra el asalto psíquico Bree. Miles de millones de ellos murieron o enloquecieron. En medio ciclo corto, sistemas enteros fueron limpiados de toda vida humana. Los humanos supervivientes se separaron del pulso, aunque seguían viviendo y actuando con cierta apariencia de unidad. Lo que quedaba de sus redes empáticas fue desmantelado. Cada humano volvió a ser una mente individual.
sorda a los gritos atormentados de sus semejantes, una vez más se convirtieron en los silenciosos. Las razas sintientes quedaron alarmadas por la magnitud de la agresión Vril. Reunimos un enorme enjambre de socorro en apenas 2 ciclos cortos, un esfuerzo de rapidez sin precedentes. Sin embargo, antes de que el enjambre partiera, los Vril se comunicaron con nosotros. Los humanos tomaron represalias contra los Vril con una guerra de exterminio. Cada recurso que poseían lo volcaron en el conflicto. Al verse superados por los bioentes Vril, los humanos revivieron sus antiguas costumbres y ciencias. Desde 1000 frentes, sus naves inertes de metal y gas atravesaron el pulso y lanzaron destrucción sobre los Vril. Cuando los Vril reformaron sus mundos, los humanos desplazaron sus colonias más profundamente en el espacio. Los humanos no luchaban por ganancias. Tomaban solo los recursos que necesitaban para avanzar y destruían el resto, simplemente para negárselos al enemigo. Frente a naves inertes tripuladas por mentes no enlazadas, los Vril enfrentaron a un enemigo que no podían subvertir. Los horrores infligidos a los humanos fueron devueltos 100 veces. Los Vril intentaron pedir la paz, pero se enfrentaron a un oponente en el pulso que ni siquiera sabía cómo rendirse. Su otrora gran dominio quedó reducido a apenas 3 sistemas. Los supervivientes suplicaban por sus vidas. No tuvieron oportunidad de suplicar por mucho tiempo. Los Vril ya no existen en la galaxia, tampoco los Suya, las colmenas Ki, los Mimenen, ni los cientos de otras razas que neciamente decidieron convertir el enjambre de salvación en un enjambre de contención. Ya fuera por la prudencia o por la codicia, nos retiramos del enjambre. Los otros no estudiaron a los humanos como nosotros lo hicimos. No comprendieron cómo una especie evolucionada podría librar una guerra de genocidio. Y quizás en nuestra codicia no queríamos que lo entendieran. La guerra final fue larga y amarga. Los humanos aprovecharon cada ventaja y superaron cada dificultad. En su desesperación, las razas restantes sincronizaron sus mentes y casi ensordecieron al pulso. Pero los humanos no se dejaron disuadir. Enviaron sus naves a través del vacío entre las estrellas, acelerando a velocidades tan tremendas que el tiempo no avanzaba siquiera mientras se movían. Desde una sola rotación hasta 100 grandes ciclos, las naves humanas alcanzaron sus objetivos. Algunas llegaron como aquella luna de su mundo natal, marcada por impactos que esos mismos vertebrados sin pelo vieron al inicio de su historia. Otras llegaron como creaciones que parecían más alienígenas para los viejos humanos que los enemigos a los que se enfrentaban. Los Vril de la luna Apex fueron los últimos en desafiar a los humanos. Despertaron el inconsciente dormido de toda su biosfera y lo convirtieron en un arma. Drenaron la misma esencia del pulso hacia el vacío, retorciendo el tejido del espacio mismo hasta que se volvió anatema para toda la vida. Los humanos desafiaron su sistema de todos modos. Fueron destrozados por millones mientras se construía la gran red alrededor de esa estrella azul y blanca. Al menos creemos que la estrella natal de Tilly era azul y blanca antes de ser apagada para siempre. Fue hace tanto tiempo. Ahora somos los custodios de los débiles y los muertos. Solo nuestra canción resuena a través del pulso. Los humanos hace mucho tiempo que dejaron de reclamar mundos. Aún encontramos sus naves de vez en cuando, con esas geometrías inescrutables rodeadas por nubes de autómatas apenas más grandes que una célula. Nos dejan en paz, como a cualquier otra raza espacial que encuentran. Con otras no son tan amables. Demasiado tarde comprendimos su verdadera naturaleza. La humanidad es un virus. Como cualquier virus frente a una especie suficientemente avanzada, eran inofensivos, incluso explotables. Pero a través de nuestras acciones insensibles,
Los arrojamos a un caldero evolutivo que vio sus mundos obliterados, junto con los miembros más pacíficos de su especie. Solo sobrevivieron las cepas de combate más agresivas y peligrosas, completamente adaptadas para sobrevivir y conquistar en cualquier entorno. Los humanos se han convertido en el virus perfecto contra el cual no existe defensa alguna. Nosotros también hemos abandonado nuestras antiguas costumbres. Ya no interferimos en la evolución de especies primitivas, pero en algún momento cercano, sin intervención de nuestra parte, su raza descubrirá su don empático y mirará hacia las estrellas en conjunto. Cuando llegue ese momento, por favor, atienda nuestra advertencia. Las estrellas no son para ustedes. No entren en el pulso. Está prohibido. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.